Voy a hablar en este vídeo sobre los delitos que tienen relación con la protección de los trabajadores. Lo primero que debemos tener en cuenta es que se trata de delitos que el bien jurídico protegido es supraindividual o colectivo, es decir, no es simplemente proteger al trabajador, sino proteger a la organización de trabajo, al mercado de trabajo. Y en tal sentido, pues encontramos que un delito afecta a una pluralidad de personas, de sujetos pasivos. Pues un delito en el cual se mermen las condiciones laborales y los derechos de la seguridad social de los trabajadores puede afectar a una plantilla en una empresa de 50 trabajadores, pero se comete un solo delito. Por otra parte, debemos tener en consideración que los derechos laborales son indisponibles, irrenunciables, por mucho que se preste el consentimiento por parte del trabajador a mermar las medidas de prevención de riesgos laborales, eso no exime a la empresa, al empresario, de la comisión del delito, no lo exonera de responsabilidad. Y también son delitos que suelen entrar en concurso con otros delitos, siguiendo el ejemplo de la prevención de riesgos laborales. Si no se llevan a cabo las medidas para evitar accidentes, puede acontecer un accidente, hay lesiones, puede haber un homicidio imprudente, incluso, y se estaría cometiendo en concurso de delitos la lesión, el homicidio, con el delito que vamos a ver de protección de la salud y la higiene en el trabajo. Otro detalle a tener en cuenta es que no se transmite la responsabilidad por estos delitos a las personas jurídicas. Las personas jurídicas no son responsables penalmente por este tipo de delitos de protección de los trabajadores. No sabemos si en el futuro el legislador lo meterá o no, pero hoy por hoy no son responsables. Hay medidas accesorias, hay una responsabilidad civil, pero no una responsabilidad penal. Bien, pues yendo ya en concreto a cada uno de los delitos, yo los he dividido en bloques. En un primer bloque del artículo 311 del Código Penal podemos encontrar aquellos en los que se imponen condiciones laborales o de la seguridad social que son perjudiciales para el trabajador y se imponen mediante engaño o abuso por estado de necesidad. Y existe la modalidad también del 311.4 que se impongan por violencia e intimidación, es decir, de una manera coercitiva. ¿Cuál es el objeto del delito? Bueno, pues lo leo textualmente de cómo lo dispone el Código Penal. Dice: los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, o también mediante violencia e intimidación en el artículo 311.4, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por 1. Disposiciones legales, el Estatuto de los Trabajadores; 2. Convenios colectivos; o 3. El contrato de trabajo. Es decir, de esas tres fuentes emanan derechos que pueden ser objeto de este delito. Pues bien, es un delito que también cabe cometerlo por omisión, del artículo 311.3 del Código Penal. ¿Esto cuándo se da? Bueno, pues cuando hay una sucesión de empresa, un traspaso de empresa en la cual el empresario recibe una situación irregular en la que se están imponiendo unas condiciones laborales o de la seguridad social que están vulnerando los derechos de los trabajadores y mantiene esa situación, no hace nada por corregirla. Esto es la comisión por omisión que cabe en este delito. Por otra parte, también el artículo 311 contempla en su apartado 2 que una conducta delictiva que es no dar de alta en la seguridad social o que los trabajadores no tengan autorización para trabajar en determinados supuestos, ¿no? Se comete el delito. Aquí lo señalo, y es que en una empresa donde hay más de 100 trabajadores, si el 25% no tiene autorización para trabajar o no está dado de alta en la seguridad social, se comete el delito. En una empresa que tenga una plantilla de 10 a 100 trabajadores, si están en esa situación el 50%,
se comete el delito, al menos el 50 o más del 50%. Y en una empresa pues muy pequeñita, donde haya entre 5 y 10 trabajadores, el 100%. Es decir, si la empresa que tiene 5 trabajadores, los 5 trabajadores no están dados de alta en la Seguridad Social, ya se está cometiendo el delito. En relación con lo dispuesto en el artículo 311.2, también el 311 bis y el 312, pues podemos formar otro bloque que es el tráfico ilegal de mano de obra. Es lo que persigue este tipo delictivo, tráfico ilegal de mano de obra. Y hay un tipo que es el del 312.2, que pena pues es dar falsas expectativas a los trabajadores. Y el artículo 313 del Código Penal pues también trata sobre la migración ilegal. Es decir, todo este conjunto de artículos que he citado forman parte del segundo bloque que penaliza el tráfico ilegal de mano de obra. ¿Qué significa dar falsas expectativas? Pues cuando se reclutan personas o se convence, se determina a esa persona a abandonar su puesto de trabajo que tiene en la actualidad, ofreciéndole un empleo o condiciones de trabajo que son falsas, que son fraudulentas, engañosas. Por otra parte, un tercer bloque, el del artículo 314 del Código Penal, que es el tipo de la discriminación. Bien, entonces la discriminación puede ser una empresa pública, privada, por razones de ideología, religión, creencias, etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad, discapacidad, por tener relación con un sindicato, por tener parentesco con otros trabajadores de la empresa, por cuestiones del idioma. Bueno, es bastante amplio el tipo de discriminación, las situaciones de discriminación, pero aquí no cabe actuar a priori, sino que para que se produzca el delito es necesario que haya una actuación administrativa previa, en el sentido de que se requiera previamente por la administración, imaginemos la inspección de trabajo, ¿no? Requiera previamente para que cese esa discriminación, o que haya una sanción y no se esté cumpliendo con la sanción y se siga incidiendo en la discriminación. Entonces es cuando se comete el delito. Un cuarto bloque del artículo 315 del Código Penal, cuando se impide, limita, se coaccionan los derechos de libertad sindical o huelga. Quinto, muy importante, del artículo 316 del Código Penal, es el delito por la seguridad e higiene en el trabajo. Bien, este delito, lo primero que tenemos que considerar es que se trata de una ley penal en blanco. ¿Qué quiere decir una ley penal en blanco? Bueno, lo explicábamos en el vídeo sobre introducción al derecho penal económico, y la ley penal en blanco a la que se refiere el delito son las normas de prevención de riesgos laborales, es decir, que hace una remisión. Dispone el tipo textualmente: los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, es decir, ya está haciendo la remisión a la norma de prevención de riesgos laborales, debemos acudir a esa norma de prevención de riesgos laborales para definir la conducta, para determinar perfilar la conducta delictiva que se está cometiendo. Bien, bueno, pues quien ponga en peligro, es un delito de peligro, la integridad y salud, dice la vida, la salud, la integridad física de los trabajadores, porque está vulnerando la norma de prevención de riesgos laborales. Quien ponga en peligro, no es necesario que se cometa un resultado, es decir, que acontezca un accidente laboral, sino que basta que se cree una situación de riesgo para la salud, la integridad física de los trabajadores, es decir, debe ser un riesgo relevante, no vale un riesgo nimio, un riesgo cualquiera, ni un riesgo hipotético, sino que debe ser relevante y concreto, que ponga en riesgo, como digo, la integridad y la salud. Entonces ahí se está cometiendo el delito. Bueno, pues también es un delito que cabe cometerse por imprudencia. Así se dispone en el artículo 317 del Código Penal. Y apuntaba anteriormente
que es usual que pues, también concurra en concurso de delitos con otros delitos, pues como las lesiones, ¿no? Se produce un accidente laboral, 3 trabajadores se lesionan, hay 3 delitos de lesiones y hay un concurso de delitos con este delito del artículo 316, porque además de producirse las lesiones no se han, digamos, tenido en cuenta, se han infringido las normas de prevención de riesgos laborales y se ha puesto en una situación de riesgo a la salud, como luego posteriormente se ha concretizado la lesión, ¿no? Se ha corroborado lamentablemente con el hecho de la lesión. Y por último, una disposición común a este tipo de delitos, y es que se permite la extensión de la autoría tanto a los administradores como a los encargados, personas físicas, administradores, encargados, y también cabe la comisión por omisión. Quiere decir esto que quien conocía y estaba facultado para evitar que se produjese el delito y no hizo nada para evitarlo, no adoptó ninguna medida para evitarlo, bueno, pues también estaría cometiendo el delito. Es lo que se conoce como la comisión por omisión, comisión por no llevar a cabo la conducta necesaria para evitar que se produzca el delito.